Bien, hermanos, estamos ya listos. Vamos a arrancar el discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 18 de noviembre de este 2025. Y bueno, ya estamos listos. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que nos rinda este tiempito de que, bueno, cada uno dispone, pues para que compartamos ahí un poquito de la palabra y las cosas lindas que sabemos que Dios tiene para todos nosotros por medio de ella, ¿no? Entonces, no sé si quién quiere orar para que arranquemos ya con todo. ¿Alguien que me ayude con la oración? Yo, pastor. Eso, Chile. Sí. Adelante. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas Gracias, Padre noches. Santo, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en torno a ti, Señor, para aprender más de ti, para conocerte, para amarte, para honrarte. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, por la salud, por los alimentos, por nuestra familia, por todo, tantas cosas que nos das, tanto que agradecerte, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que queremos aprovecharla, abrir nuestro corazón, nuestro espíritu para entender, para hacerla tuya, Señor, para poderla poner en práctica. Ayúdanos, Señor, para darle discernimiento a cada uno de mis hermanos, para poder entenderte, para poder aplicarlo y conocer más de ti. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias, Shirley. Bien, vamos a arrancar para que nos rinda el tiempo. Voy a compartirles la pantalla. Denme un segundito nada más. Ok, vamos a ver. Listo, ustedes me avisan si la ven. Sí, 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 señor. pastor. Ok, bueno, quería hablarles hoy de algo, aprovechando, bueno, que coincidencialmente un hermano de la iglesia hizo este trabajo. No sé si lo vieron ahí en el chat, que él, ¿sí lo vieron o no? sí, Sí, Y Ok, bueno, él había hecho esto con base en la prédica de hace 2 domingos que hablamos de las diferentes etapas en las que uno tiene que trascender, ¿no? Nosotros arrancamos siendo hijos de Dios, después entramos en un proceso de discipulado para después ¿acuerdan en lo que el Señor a sus discípulos los envió? Obviamente no es que pretendamos que vamos a ser apóstoles ni mucho menos, pero son las etapas bíblicas que el Señor marcó con sus discípulos, ¿no? Primero los llamó, después los formó, después los envió. Ellos en medio de ese envío comenzaron a servir y todo eso. Y después él dijo, bueno, ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos, ¿no? ¿Acuerdan de eso que vimos? Que son básicamente las etapas en las que uno debería trascender. Pero bueno, obviamente nosotros estamos en esta, ¿no? Que es la parte del discipulado, ¿no? Eh, Ser discípulos, que aunque usted cualquiera podría decir, pastor, pues yo ya estoy sirviendo, sí, pero no, nunca dejamos, esto de ser discípulos es algo que lo haremos hasta que vayamos a la presencia del Señor. Nunca dejaremos de ser formados, siempre vamos a ser, como dice la misma palabra, barro en sus manos, ¿no? Siempre vamos a estar, somos candidatos a ser formados, a ser, volver, que nos vuelvan a armar otra vez, que nos metan al fuego, que nos saquen, que nos vuelvan otra vez. Y entonces es un proceso continuo, es un estilo de vida como tal, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esto del discipulado y ver más adelante también algunas características ya basadas más que todo en los discípulos del Señor, ¿no? Que a veces conocemos 2 o 3 discípulos nada más, pero bueno, acuerden que ellos eran 12, ¿no? Pero esto es algo muy rápido porque son pinceladas de lo que es el discipulado y lo que implica el discipulado y el seguir a Cristo. ¿Y por qué quise tocar este tema hoy? Bueno, nosotros ya estamos casi que cerrando el año. Esta es prácticamente una de las últimas reuniones que tenemos. Creo que tenemos la dentro de 8 días. No, todavía no estoy seguro si cerramos ya con el mes de noviembre o alcanzamos a hacer todavía.
en la 1 de diciembre, pero bueno, yo les confirmo, ¿no? Pero quería terminar con esto porque vamos a entrar en un espacio, en un tiempo en el que no nos vamos a ver durante todo el mes de diciembre, probablemente la mitad del mes de enero, mientras nos acomodamos y todo eso. Entonces, que tengamos siempre presente, el discipulado no es solamente los martes a las de 7:30 a 9, no, no, el discipulado es un estilo de vida, ¿no? Es algo que aunque no nos reunamos, tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguirnos formando, porque para eso nos dejó su palabra. Acuérdate que dice que la palabra nos la dejó Él para que todos seamos enteramente preparados, ¿no? Entonces es una constante preparación. El discipulado cristiano, como dice aquí, no es solo una cuestión de aprender cosas nuevas y a veces no tan nuevas, pero refrescar algunos conocimientos que podamos profundizar en la palabra, sino que el discipulado básicamente se centra en que nosotros podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seguir sus pisadas, y por eso es que es clave entrar en ese proceso de formación para que Él nos transmita por medio de su palabra lo que Él es y para que haya en nosotros el sentir que hubo en él, ¿no? Y por eso es que él dice, bueno, si ustedes permanecen en mí, van a ser mis discípulos, y si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, y si ustedes dicen que permanecen en mí, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Deben andar como yo anduve. Exacto, tienen que andar como él anduvo. Entonces, nosotros no podríamos aspirar a andar como él anduvo si no sabemos cómo él anduvo, ¿no? Que es parte de lo que uno profundiza en el discipulado. Para seguir a Cristo, obviamente, pues es necesario tener una relación muy personal con Él, muy cercana, basada en la fe, ¿no? Basada en la confianza plena en Él, ¿no? Y esa confianza la desarrollamos por medio de la comunicación. Acuerde que en lo natural lo entendemos, ¿no? Uno establece una relación cercana con una persona en la medida que uno se comunique con ella, ¿no? Es muy difícil decir que uno tiene una relación cercana con alguien con el cual uno nunca habla, ¿no? O sea, es complicado. Entonces, ¿cómo hablamos con el Señor? A través de la oración, a través de la adoración, a través del servicio, a través del estudio de la palabra, a través de todos los diferentes canales que sabemos que hay, que son los que nos ayudan, digámoslo, a que esa relación se fortalezca, ¿no? Seguir a Cristo implica confiar en que la dirección que Él le da a nuestra vida o que le quiere dar, porque una cosa es lo que el Señor quiere y otra cosa es lo que nosotros le permitamos, básicamente es confiar plenamente que eso es lo mejor para nosotros, ¿no? Y que debemos obedecer sus enseñanzas y vivir conforme a lo que Él establece, ¿no? Entonces, y eso, y precisamente por eso es que hay mucha gente que no se mete en los discipulados. Si ustedes ven, la iglesia de nosotros tiene casi 100 personas y nuestro discipulado a duras penas llega a 20, 25 personas que somos los que siempre nos mantenemos ahí, más o menos, ¿no? Por ahí andamos siempre. Entonces, no es que todo el mundo tenga esa intención de discipularse, ¿no? Y cualquiera podría decir, pastor, y es que debe ser que es muy complicado. ¿Qué es qué necesita uno para discipularse? la Tener un maestro. disposición. ¿Qué iba a decir Juan Pablo? Ahorita tomo lo de Mari. Bueno, pues primeramente, bueno, buenas noches. Me parece que tener un maestro Ujú. sobre quién discipularse. Bueno, el maestro lo tenemos, porque, digamos, uno, cualquiera, no es que sea uno el maestro, sino que, pues, nosotros, nuestro maestro es nuestro Señor, ¿no? Y por parte de él no hay problema. Pero bueno, Mari decía algo que es clave, ¿no? La disposición, ¿no? O sea, el discipulado está abierto. Es que con el discipulado es lo mismo que todo, ¿no? La invitación está abierta, algunos la atienden, otros no. Eh, es una decisión personal, básicamente. ¿Por qué? Porque eso implica muchas veces seguir al Señor y en medio de un discipulado implica dejar atrás cosas que a lo mejor nos pueden impedir seguirlo completamente, ¿no? A veces nos implica tomar decisiones difíciles que van en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, bueno, hay varias cosas realmente que implican eso, ¿no? Eh, es algo que es bien clave digamos, en el discipulado es la perseverancia, ¿no? Y yo sí quisiera, digamos, en todo este tiempo, en este año que ya estamos terminando y ya prácticamente ahora en febrero cumplimos 6 años de estarnos reuniendo y en esos 6 años pues sabemos que hay un grupo base, digamos, que se ha mantenido y fieles martes a martes y en algún momento a veces no pueden, es por causas de fuerza mayor, lo que sea. Hay otro grupo más esporádico, digámoslo así, que
se conecta de pronto un martes al mes y todo eso. Entonces, hay algo que es clave en esto y es la perseverancia, ¿no? Y no solamente en el discipulado, sino en todo nuestro caminar cristiano. Nosotros sabemos que el caminar cristiano no es un camino fácil y precisamente por lo mismo requiere perseverancia. Si fuera un camino fácil, pues no habría que pedirle a la gente que persevere o que se esfuerce, ¿no? O sea, pero como no es fácil, ahora, no es fácil no porque la gente no tenga la capacidad o de todo eso, sino porque requiere realmente esfuerzo, requiere compromiso, requiere que uno reorganice sus prioridades como tal. Y entonces el discipulado no es ajeno a eso, ¿no? Durante el proceso del discipulado pues uno de los desafíos más tremendos que hay siempre es poder mantener el grupo, por lo menos mantenerlo ahí, que la gente entienda la importancia de ser perseverante en esto, ¿no? O sea, la perseverancia es esencial porque pues obviamente nos permite mantenernos firmes en lo que vayamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la perseverancia? Esto que le estoy dando son algunas pinceladas de lo en algún momento también ya lo habíamos visto unas sesiones más completas de todo lo que es el discipulado cristiano, pero el papel de la perseverancia, pues es importante por varias razones, ¿no? Obviamente, ustedes dirán, claro, pastor, pues es que si uno no se mantiene, es como todo, en un proceso, si la gente no se mantiene en el proceso, jamás lo va a alcanzar. Y si uno no se mantiene en el camino de conseguir un objetivo, pues jamás lo va a obtener, ¿no? Pero la perseverancia, digamos, en la parte del discipulado, pues es importante por varias razones, pero digamos que podríamos decir esas dos que están ahí. eh, Básicamente, en primer lugar, es importante porque es por medio de de la perseverancia donde uno, este proceso, digámoslo, lo va cultivando, lo va nutriendo, como todo proceso, o sea, todo proceso necesita que uno lo vaya llevando poco a poco, pero que uno sea constante, ¿no? Si uno hace la analogía con la siembra y la siembra y la cosecha o las siembras naturales, usted no solamente riega una semilla y espera que todo pase por ósmosis o digamos, así, sin hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, todo, es todo un proceso que necesita obviamente de cuidados y la perseverancia es clave en esto, ¿no? De que nosotros no descuidemos, no bajemos la guardia. A veces la gente no cree, y no solamente en el discipulado, sino en la vida cristiana en general, que cuando uno deja de hacer algo y literalmente se enfría, ya después es como un estilo de vida el no hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos por ejemplo en la gente que deja de congregarse. Una persona deja de congregarse un domingo y deja de congregarse los domingos en la iglesia, entonces en vez de ir a la iglesia comienza a hacer otras cosas, ir a hacer deporte, ir a jugar fútbol, ir a pasear, y entonces esas nuevas actividades que reemplazaron el congregarse se convierten ya en un nuevo estilo de vida y ya el congregarse no le hace falta, ¿no? Entonces y van bajando la guardia, bajan la guardia por ahí, entonces las cosas de Dios se van desplazando, y entonces la gente no cree eso, o sea, uno le dice a la gente no baje la guardia, no deje de hacer sus cosas, persevere, no se enfríe, porque uno es así. Si uno se enfría, ya después volver otra vez a arrancar es más complicado, ¿no? Entonces, es importante la perseverancia en el discipulado, el papel que tiene es que nos permite, obviamente, por medio de un proceso continuo, el ir cultivando y nutriendo el conocimiento que vamos adquiriendo. Y en segundo lugar, pues obviamente la perseverancia en el discipulado es una muestra visible, digámoslo, de la dedicación y el amor que nosotros podemos tener por las cosas del Señor, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, a esta hora, 18 de noviembre, 25 a las 7:50, pues la Celia aquí en Costa Rica está jugando, se está jugando la vida, ¿no? Para ir al Mundial y a lo mejor en lo natural, pues muchos podrían lo natural es que todos estuviéramos ahí viendo el partido, ¿no? Pero bueno, pensamos que hay cosas que por ahora pueden ser más importantes y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, esa es una muestra visible de que realmente podemos poner cosas como prioridades en nuestra vida, ¿no? Y entonces esa perseverancia nos ayuda a mostrar visiblemente esa disposición que tenemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo persistir en el discipulado a pesar de las dificultades? Bueno, obviamente, como les dije, el discipulado y el caminar cristiano en general, pues no es algo fácil, especialmente cuando la gente enfrenta ciertas dificultades o decepciones o tentaciones como tal.
pero es importante persistir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le podría ayudar a uno para lograr esa persistencia? Primero, obviamente, reconocer que la perseverancia es importante, ¿no? O sea, y que la gente sepa qué es perseverar, ¿no? Entonces, que uno tenga presente que sin perseverancia jamás vamos a lograr lo que nos hemos trazado y que por eso es que el Señor decía, bueno, al que persevere, ese es el que se va a salvar, ¿no? Entonces, reconocer primero la necesidad de perseverar, mantener la relación cercana con el Señor, obviamente que nosotros no descuidemos esa relación con Él, mantengamos agarraditos de Él y eso nos va a ayudar a cada día perseverar más a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, que sintamos esa necesidad, como dice la misma palabra, como el siervo mismo brama por las aguas, que así nuestra alma brame y gima realmente de necesidad de nosotros tener ese contacto con el Señor, ¿no? ¿Qué también nos puede ayudar? Bueno, el buscar el apoyo en otros creyentes, saber que por eso es que somos un grupo, como les decía ahorita, hay un grupo base, hay un grupo que ya nos conocemos, que hemos desarrollado alguna amistad, inclusive algunos ni viven en Costa Rica, pero ya hay cierta comunicación, entonces ese apoyo de unos con los otros es bien importante y nos ayuda. A veces uno se anima a decir, a veces hay personas con las que no nos vemos solamente los martes que nos conectamos, de vernos así, aunque sea por audio, ¿no? Y por video. Pero eso es bueno, buscar el apoyo en otros miembros del grupo, ¿no? Eh, esa disposición realmente de que nosotros estemos abiertos a que por medio del discipulado, por medio de esa formación, pues Dios nos vaya transformando a través de lo que vamos aprendiendo por medio de la palabra, ¿no? Y también, obviamente, que recordemos el propósito, ¿no? Por el cual el Señor o estamos en los caminos del Señor. Si bien es cierto que el propósito principal nuestro es salvarnos, también no debemos olvidar que ese es el primer pilar, ¿no? El que nadie se pierda, y que nosotros, pero también que nosotros podamos llevar a la gente al conocimiento del Señor, entonces que nosotros podamos servir, y para eso es que nos discipulamos, para eso es que nos preparamos, ¿no? Como tal. Entonces, una vez dadas estas pinceladas de lo que es el discipulado como tal, entonces vamos a explorar un poquito ya de lo que el Señor mismo enseñaba sobre los discípulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se buscan discípulos, o sea, ¿y por qué le puse yo eso ahí que se buscan discípulos? Porque siempre el Señor los ha buscado, los sigue buscando y los seguirá buscando, porque la disposición a ser discípulos no es tan acogida como uno quisiera, como tal, aunque la gente se le puede llenar la boca diciendo que son seguidores del Señor, que aman al Señor, y a veces al mejor estilo de Pedro, con un desborde de mucha seguridad, a veces sin muchos fundamentos. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando el Señor les dijo a los discípulos que esa noche, el día que lo iban a entregar, pues el Hijo del Hombre iba a ser apresado y que las ovejas se iban a dispersar y que todo el mundo se iba a escandalizar? ¿Qué fue lo que Pedro le dijo al Señor? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Si están ahí o están viendo el partido, como, Que avísenme. a donde tú vayas, yo iré, le dijo. Correcto, sí. Bueno, Que sí, le dijo estaba algo así. dispuesto a ir a la muerte, ¿no? Algo así. Sí, que muchos, los otros puede que se escandalicen, pero yo no, decía Pedro, y a donde tú vayas yo iré. Y el Señor le dijo, Pedro, es que a donde yo voy a ir tú no puedes ir, pues yo iré. Y es cierto, fue, y al final le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces hay mucha gente o los mismos esos que decían, los que querían seguir al Señor, Señor, te seguiré a donde tú vayas. Y entonces cuando el Señor ya les dijo las cosas de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza y todo eso, ya comenzaron a decir, bueno, está bien, señor, pero primero déjame que vaya y me despida. Bueno, ya comenzaron a decir una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, los discípulos siempre es algo que se ha buscado, ¿no? Siempre, y no, cuando yo hablo de discípulos, pues no piensen en la figura de los discípulos del Señor y todo eso de que a ese nivel y que eran personas que se olvidaron absolutamente de todo, no, o sea, ahorita también la palabra nos dice hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, o sea, dejar todo para seguir al Señor no significa que uno deje a su familia, que deje los negocios tirados, el trabajo, no, significa que uno defina prioridades como tal. Pero bueno, en este caso de Mateo 28, 18, que es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, vamos a leerla, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice él, ¿no? ¿Se acuerdan qué quiere decir amén? Así Así es. es. Así Así sea. sea. Así sea, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, a este pasaje que acabo de leer, que está es la parte final del capítulo 28 de Mateo, del Evangelio de Mateo, se le llama la Gran Comisión, ¿no? Y básicamente es una comisión que le fue entregada directamente a la iglesia, y cuando digo directamente a la iglesia, pues somos nosotros, ¿no? Y es algo que personalmente tenemos que hacer, tenemos que llevar a cabo, o sea, como quien dice el Señor vino, a lo suyo vino, ya sabemos a qué vino y cuando ya todo estuvo consumado, cuando Él resucitó, dijo, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya les dejé a ustedes las huellas, ya les dejé el camino trazado, ya ustedes están capacitados, ahí está la palabra, les voy a mandar el Espíritu Santo y cuando ustedes lo reciban, pues recibirán poder con Él también. Entonces ahora les toca a ustedes, ¿no? O sea, la gran comisión, les toca esa gran comisión o esa gran misión de expandir lo que ya yo sembré en ustedes. Entonces es algo que nosotros no podemos eludir si decimos que somos iglesia, ¿no? Como tal, y que nosotros podamos llevar el evangelio de salvación, pues tampoco vamos a decir, pastor, y entonces si yo quisiera llevar el evangelio a todo el mundo, no, pues tampoco, ¿no? Con que empiece con la familia, va bien, ¿no? O sea, que las personas que por lo menos nos rodean o a las que nosotros tengamos alcance puedan pasar de muerte a vida, puedan pasar de condenación a salvación. O sea, es que a veces eso es como ahora en la Navidad, ¿no? Que por cierto, vamos a dedicar un programa de radio ahí, ahora el último programa de este mes de diciembre, a hablar de la Navidad, de las preguntas que generalmente hacen la gente en Navidad. Alguna vez hablamos de Navidad aquí en el discipulado también y que hay algunas posiciones de gente que dice, es que yo no como nada, yo no hago comidas especiales en la Navidad porque es que con tanta hambre que hay en África. Y entonces decía, bueno, y entonces será que uno dejando de comer ya se acaba el problema del hambre en África, entonces va a seguir igual, ¿no? Entonces mejor coma. Y si que a usted le preocupa mucho el hambre, pues no se vaya tan lejos a África, sino que a lo mejor aquí en el mismo, en el barrio donde usted vive, hay gente que necesita, ¿no? Entonces, hay gente que es exagerada en eso, ¿no? Entonces, pensemos en eso, ¿no? De que lo que nosotros ya podemos obtener, que otros lo puedan disfrutar, pero empecemos por la familia, por la gente cercana, ¿no? El objetivo mayor de esa comisión básicamente es que la gran mayoría de la gente, pues sabemos que la gran mayoría de la gente se va a perder, pero que la más que podamos y que uno pueda sembrar algo, la gente pueda recibir a Jesús en su corazón y que de ahí en adelante empiecen un proceso de discipulado, ¿no? O sea, y cuando yo hablo de un proceso de discipulado, no necesariamente es que se metan a un grupo como este en el que nosotros estábamos o que tengan que ir a una iglesia y meterse, sino que empiecen en ese proceso de ser formados por parte de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, ¿no? Que empiecen ahí, porque es que hay gente que le entrega su vida al Señor y solamente se quedan ahí, ¿no? Ya no vuelven se limitan nada más de lo que escuchan y lo que escuchan y una prédica aquí, una prédica allá, nunca meditan en la palabra, nunca pesan un mensaje, nunca cuestionan lo que oyen, o sea, ¿me entiende? Todo lo que oiga, todo lo que uno oiga de quien sea hay que cuestionarlo, ¿no? Y el ejemplo, claro, nos lo dio Pablo, ¿se acuerdan? Que siempre les pongo ese ejemplo que él decía, bueno, que venga un ángel y ese, pésenlo en la palabra, pésenlo. Si lo que trae no es del Evangelio de Cristo, deséchelo, ¿no? Entonces uno siempre tiene que pensar absolutamente todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y que la gente obviamente pase de ser simples oidores a ser hacedores de la palabra. eh, de ser gente que le llame la atención las cosas de Dios y se convierta más bien en personas que vivan para el Evangelio, ¿no? Eso es lo importante, ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, nuestra meta como cristianos, pues obviamente tiene que ser convertirnos cada día más en verdaderos discípulos, ¿no? Esa es la idea, no quedarnos ahí, como hablamos en las etapas, como simples hijos de Dios que ya recibimos al Señor, sino que sea esa preocupación de que cada día eh, avancemos en el discipulado, porque ¿qué aseguramos nosotros cuando cada día avanzamos en el discipulado y cada día perseveramos más en el discipulado? ¿Qué creen ustedes que aseguramos? Bueno, obviamente aparte de la salvación, pero ¿qué creen ustedes que aseguramos? La vida eterna. Sí, la vida eterna, la salvación, pero ¿qué más? Por ejemplo, porque la vida eterna, digamos, yo le entrego mi vida al Señor y yo soy salvo, ¿cierto? Entonces yo tengo que, de ahí en adelante, cuidar esa salvación para
asegurarme que cuando yo muera físicamente la tenga y pueda asegurar la vida eterna, ¿cierto? Pero entonces yo me meto a un discipulado porque se supone que en el discipulado, como nuestro maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, Él nos está transfiriendo lo que Él es por medio de su palabra. Y entonces a medida que yo avance en el discipulado, ¿qué voy adquiriendo o qué voy asegurando? Conocimiento. Conocimiento. Y ese conocimiento que me da, porque el conocimiento es conocimiento de quién, Relación con Dios. Sí. relación con Dios. Pero acuerde que el Señor decía, bueno, entonces es como que el Señor les diga a ustedes, que esté hablando por medio de mí, digamos, y que les diga a ustedes, vea, ustedes los que están aquí hay 19, 20 personas, ustedes, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, yo los voy a discipular, yo les voy a ir transmitiendo a ustedes lo que yo soy, para que ustedes, a medida que vayan aprendiendo lo que yo soy, ustedes, ¿qué? Seamos discípulos. Sí, pero el ser discípulo le garantiza, o Crezcamos, sea, ¿no? Para salvación y maduremos. exacto, pero Trascender, pastor, trascender, entonces está bien. y Que por los frutos nos parecernos más a conocerá. Cristo. Parecernos, por ahí va, parecernos más a él. Entonces, voy a completarle yo la frase, ¿no? Acuérdense lo que les dije ahorita. Bueno, ustedes, vea, acuérdense lo que él decía ya, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, yo en usted, entonces ustedes van a ser mis discípulos. Y como ustedes son mis discípulos, entonces ustedes van a conocer la verdad, ¿cierto? Y esa verdad los va a Ujú. hacer libres. Está bien. Entonces, yo les voy a ir transmitiendo lo que yo soy, porque de eso se trata el discipulado, ¿no? Un discipulado es un proceso de enseñanza en el que un maestro le transmite a sus discípulos lo que él es para que esos discípulos sean como quién, Como Él. como él, ¿no? Es eso. Entonces, a medida que avanzamos en el discipulado, nosotros deberíamos, es algo que cada uno tiene que pensar, cada día que avanzamos en el discipulado deberíamos ser un poquitito más como él, ¿no? A medida que aprendamos, tengamos conocimiento de él, pues que cada día, así, aunque sea poco a poco, comience a ver en nosotros ese sentir que hubo en él y comencemos a pensar como él y a medida que pensemos como él, pues comencemos a actuar como él. Entonces, esa es la meta, ¿no? Y es la meta del discipulado. Porque recordemos que Parecernos ahí, cada día al Señor. perdón, Esmeralda. Parecernos cada día más al Señor. Esa es la meta, ¿no? Parecernos cada día más a Él y por eso, precisamente para eso es que estamos en el discipulado. Acuérdense que hay tres grupos de seguidores del Señor, ¿no? Primero están las multitudes, que son esas que buscan las emociones de lo que está sucediendo, los eventos, los shows. O sea, esas son las multitudes, ¿no? La gente que seguía al Señor era por ir a ver qué era lo nuevo y el milagro y la multiplicación de los panes, el pancito. Esas son multitudes, son puras emociones, pero nada de convicción. Acuérdate que una convicción es ese convencimiento que uno tiene de algo, ¿no? Cuando uno decide seguir al Señor, ojalá fuera por convicción y no por emoción, ¿no? O sea, porque las emociones pasan y cuando la emoción se va, pues se acabó el seguirlo, el querer seguirlo. Cuando es por convicción es porque hay esa seguridad de lo que Él es y lo que representa para mí, ¿no? Las multitudes solo siguen por emoción, no por convicción, por eso un día están y al otro día no están, ¿no? Básicamente. Los seguidores, que es digamos, la multitud es toda la bola de gente, ¿no? Los seguidores, pues ya hay gente que sigue, digamos, lo que el Señor hacía, digamos, los milagros y todo eso, pero no lo seguían a Él, ¿no? Porque siempre andaban queriendo recibir algo de Él, pero no conocerlo, ¿no? Entonces, las multitudes ahí estaban todos ahí, pero ya había un grupo de seguidores que sí lo seguían muy, muy, muy frecuentemente, pero era esperando recibir algo como tal, ¿no? Pero bueno, eso no nos interesa ser discípulos, ¿no? Porque los discípulos son los verdaderos seguidores del Señor, los que no solamente ven sus milagros y le creen, ven sus maravillas, sino que están interesados en sus enseñanzas porque se quieren parecer a Él, ¿no? Las multitudes y los seguidores no es que les interesaría parecerse al Señor, sino que lo que les interesaba era lo que el Señor hacía, ¿no? Básicamente. Pero el discípulo sí le interesa parecerse a su maestro, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se tiene que pensar en eso, y ustedes a lo mejor podrían decir, pastor, pero ¿cómo nos va a preguntar que si somos de la multitud de los seguidores de los discípulos? Por supuesto que somos discípulos, no es que estamos en un discipulado. Pero bueno, así dice también la gente de las iglesias, ¿no? Cuando uno les dice que si no son cristianos, dice, por supuesto, si estoy en una iglesia cristiana, pero ya sabemos que las iglesias cristianas están llenas de gente que no es cristiana. Entonces, no todo el que va a Israel es israelita, no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano y no todo el que está en un discipulado es discípulo, porque había que ver exactamente qué es lo que a uno lo mueve. Acuerden que lo que les he dicho varias veces, a todos nos mueve algo, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención en nuestro corazón?
obviamente a esta hora y todo eso, si uno está conectado en un discipulado, en este particularmente, pues es porque queremos algo, ¿no? O sea, yo no creo que ninguno de los 18, 19 que estamos aquí, estamos conectados, estamos oyendo por matar el tiempo, ¿no? Porque hay mil y un formas de matar el tiempo. Entonces, realmente, pero bueno, esa es una pregunta que siempre hay que hacerse, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de un discípulo? También está ahí mismo, utilizando lo que vimos de la Gran Comisión, y porque viendo ese texto que leímos ahora, que acuerda que el Señor diga, bueno, toda potestad me ha sido dada y vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, en ese texto que leímos de la Gran Comisión, el Señor nos está expresando, nos está declarando una verdad espiritual bien importante, ¿no? Y es que Él quiere verdaderos discípulos, ¿no? A él no le interesa gente que crea en Él, porque acuérdate que la misma palabra dice que los demonios creen y todo. Él lo que quiere es discípulos, o sea, personas que estén dispuestas lo que Él dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue, que tome su cruz y que me siga, cueste lo que le cueste, ¿no? Y ese es el problema que les mencionaba ahorita de las iglesias de hoy en día, que las iglesias están llenas de creyentes, pero muy poca cantidad de discípulos como tal, que son personas que han querido dar ese siguiente paso, ¿no? De convertirse Sí. ya en un seguidor cercano del Señor. ¿Alguien iba a decir algo? Ajá, pastor, sí. Entonces, si no entramos a un discipulado, ¿qué pasa si nos quedamos así solamente como creyente, yendo a una comunidad, congregándonos, si no vamos a un discipulado? Pues bueno, lo Oh, que pasa es que si una persona, digamos, una persona le entrega su vida al Señor, digámoslo así, y comienza pues a ir a la iglesia solamente a escuchar y no entra en un discipulado. Acuerden que cuando hablamos de un discipulado no estamos queriendo decir pues que entre un grupo como este y que si no está en este discipulado o en el de la otra iglesia o en el de allá, ya nos está discipulando, ¿no? Entrar en un discipulado ya es entrar en una relación cercana con su maestro para que él me transfiera lo que él es y yo poder parecerme a él. Entonces, ¿cómo nos transfiere el Señor lo que Él es? Por medio de su palabra, ¿no? La palabra no es que los pastores la tengan ahí, pues, y decir, aquí el Señor se reveló en esto y yo soy el que la tengo. ¿Usted quiere saber cómo es el Señor? Entonces tiene que pedirme ayuda a mí para que yo le... No, la palabra está aquí, o sea, todo está aquí al alcance de todo mundo. Entonces, cualquier persona puede entrar en un discipulado, digámoslo así, serio, ¿no? Obviamente, y todo eso. Pero volviendo a la pregunta de Milena, ¿qué pasa si una persona no quiere entrar en eso, no quiere entrar en ese proceso de ser instruido y todo eso? Pues se va a quedar ahí como un cristiano carnal, ¿no? O sea, y el cristiano carnal, acuérdese, es aquel que le ha entregado su vida al Señor, démosle el beneficio de la duda que dejó de pecar, pero no ha entrado en el proceso de renovar la mente. Entonces es una persona que está, como dicen ahorita que salen esos memes, ¿no? Que está así de volver otra vez atrás, ¿no? Está así de regresar allá porque hay muchas cosas que aprueba en su mente. Acuérdate que lo que uno aprueba en su mente, eso desea, ¿no? Y entonces hay cosas del mundo que están aquí que las aprueba y que las anhela, pero que entonces, la vida cristiana no la va a vivir, sino que va como a sobrevivir y decir, uy, un día más y no pequé, uy, otro día y no pequé. Entonces, pero eso no, es bien complicado que una persona se sostenga ahí, ¿no? La vida cristiana eh, es como para disfrutarla, ¿no? O sea, que realmente, por eso es que el Señor no obliga a nada, ¿no? O sea, el Señor no impone ni nada de eso, sino que lo que uno haga, lo haga por amor, realmente por esa convicción que hablábamos ahora de lo que Él es. Entonces, ahora dice Milena ahí, pero ¿qué pasa si llega y llega hasta que se muere y nunca entra en un discipulado y todo eso? Pues, o sea, si no ha pecado y cree en el Señor, pues se puede salvar, ¿cierto? Pero acuérdate lo que dice la Biblia, de que esas personas son las más dignas de conmiseración porque o sea, no contribuyó para nada en la gran misión que el Señor nos dejó. Decir, mira, por eso es que a veces han visto que la Biblia habla mucho de bienaventurado el siervo, ¿no? Que cuando su Señor venga o lo llame, pues lo encuentre haciendo lo que lo dejó haciendo, porque el Señor dejó a su iglesia haciendo algo, ¿no? O sea, y entonces qué bueno es que el Señor encuentre a su iglesia haciendo lo que le dejó haciendo. Entonces, si hay gente que no está haciendo lo que no debería hacer, pues a lo mejor puede que se salve, pero cargará siempre con eso de que cuando estén repartiendo en el Tribunal de Cristo las coronas, los galardones y todo eso, decir, qué triste es cuando hacen una repartición de premios y reconocimiento y todo eso, y uno no se esforzó para ganarse nada, ¿no? Entonces, al final, sí, gané el año, pero raspado ahí, ¿me entiende? Entonces,
Pero el riesgo de eso es que si uno no se forma, digámoslo, y uno no adquiere fundamento, es bien complicado porque cada vez va a ser más difícil. Si hoy por hoy es difícil, a medida que avancen los tiempos, va a ser más difícil todavía sostenerse en los caminos del Señor si es que uno no aprovechamos las armas que el Señor nos da, ¿no? Entonces, ese es el problema de la iglesia de hoy. Hay mucha gente que se quedó ahí nada más como creyente, pero le ha costado trascender, ¿no? A la parte. Pero bueno, entonces, considerando que es bien importante esto de ser discípulo, ¿qué significa, no? Entonces, vamos a explorar un poquito más con base, obviamente, en lo que leímos de la Gran Comisión. O sea, el Señor ahí nos está dando unas claves, ¿no? De lo que debería caracterizar a un discípulo. Por ejemplo, en el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda potestad, ¿no? Cuando habla de toda potestad, es decir, toda autoridad, o sea, señorío, básicamente. Entonces, un discípulo, primero que todo, es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. Es lo primero, ¿ah? Que yo reconozco que el Señor es mi Señor, pero no de boca, sino que estoy reconociendo realmente su señorío. O sea, por eso es que Él dice, toda potestad me es dada, es decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, y cuando habla del cielo y la tierra, pues eso incluye la vida nuestra, ¿no? Entonces, el Señor tiene potestad en la vida de nosotros. Está bien, Él la tiene, pero como las cosas de Dios no son impuestas, siempre nos dan la libertad de que nosotros decidamos si queremos que Él la ejerza, ¿no? O sea, hay mucha gente que no quiere nada con eso, entonces, pero un verdadero discípulo debe empezar por ahí. Ese anhelo, ese deseo de que el Señor ejerza ese señorío, ¿no? Ser discípulo significa reconocer que el Señor tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros planes, nuestros proyectos, básicamente es entender y que hagamos nuestro ese versículo que dice que ya no vivimos nosotros, o sea, sino que es Cristo realmente el que vive en nosotros y que todas nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, las cosas que hacemos, las que pensamos, siempre enfocadas en agradarle a Él como tal y en honrarlo a Él, ¿no? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, cuando dice, ¿qué quiere decir cuando dice que lo que ahora vivo en la carne? Lo que ahora vivo en En la el cuerpo. carne, que ya no es espiritual y no es tan carnal, algo así. ¿Alguien más? Voy a ponerlo aquí porque esto es Lo rojito. mundano. Pero es que, Lo ojo lo que que es Ser dice, humano. En la vida de este mundo sería. ojo lo que dice, Sí, con Cristo lo estoy físico que juntamente, tenemos que vivir. ojo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando en la Biblia se menciona la palabra vivir en la carne, porque hay que ver el contexto, ¿no? A veces cuando uno ve, es que ya uno, como que uno ve la palabra carne y imagínate, ya se imagina la carne y el espíritu, ¿no? La carne y el espíritu, lo carnal, lo mundano, lo que no es de Dios, todo eso, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Cuando está hablando de vivir en la carne es porque hay muchos Vivo. pasajes que hablan de Cristo que dice, cuando el Señor Jesús vivió en la carne, y yo no sé qué, y entonces dice, ¿cómo que Jesús vivió en la carne? ¿Él fue mundano? No, cuando él estuvo en su cuerpo, pues cuando estuvo vivo hizo ciertas cosas. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí es que yo ya no vivo, sino que es Cristo el que vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo, ahora en mi vida física, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a mí mismo. Entonces hay que saber cuando hablamos de vivir en la carne, el contexto, ¿no? Siempre métalo en el contexto de qué está hablando. En algunos casos... Habla de que, por ejemplo, cuando dice el versículo, es que los que piensan en la carne los que piensan en la carne solo viven en la carne, los que viven en la carne solo piensan, el que es de la carne solo piensa en las cosas de la carne. Ahí sí se está refiriendo a cosas mundanas, a cosas carnales. Entonces hay que ver el contexto, ¿no? De cómo se está hablando. Aquí lo que está diciendo Pablo es lo que yo vivo ahora en este cuerpo físico, en este cuerpo que tengo, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ok. Está también el otro versículo que dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mm, Bueno, ese lo que se refiere es que, digamos, para un cristiano, cuando muere físicamente, si muere con Cristo, pues es gana, pues acuérdate de lo que las paradojas de Dios, ¿no? Digamos, el que en mí cree, dice el Señor, aunque muera, vive, ¿no? Porque, digamos, Ya. uno ya vive eternamente como tal. Pero ese versículo, Esmeralda, más se refiere es que para mí ¿cómo fue que lo dijiste otra vez?
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, algo así dice. Sí, el vivir es Cristo, digámoslo, en la medida en que tú, mientras estás viva físicamente, vivas, como dice Pablo ahí, que tu vida la vivas en la fe del Hijo de Dios, pues en el momento en que uno muera en esa condición, ya ganó, ya la hice, ¿no? ¿Me entiendes? Que eso es lo que no, esa es la meta, que nosotros queremos que cuando la muerte nos sorprenda, estemos viviendo en la fe del Hijo de Dios, es decir, estemos en la fe, ¿no? O sea, que tengamos la salvación todavía. Sí, sí, tiene relación, Esmeralda. Entonces, bueno, esa primero, ¿no? Un discípulo es el que reconoce el señorío del Señor, que lo dice él que le fue dado potestad. Después dice Mateo 28, 18, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Y una de las maneras de dar testimonio físico, público de la fe en Cristo es por medio del bautismo, ¿no? El bautismo en aguas. O sea, no, acuerden que el bautismo en agua eso es toda una enseñanza, o sea, el bautismo en agua no salva a nadie. Lo que lo salva a uno es el bautismo en el Espíritu, es decir, cuando uno decide entregarle su vida a Cristo y recibir al Espíritu Santo. Eso es lo que lo salva a uno. Pero digamos que como consecuencia de eso uno debería dar un testimonio público de que eso que es muy personal y que es espiritual ocurrió, ¿no? Y la mejor manera es bautizarse en aguas. Por eso es que dice, vayan y hagan discípulos y cuando los hagan, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que den testimonio público de su fe en Cristo, ¿no? Entonces, esto de pasar por las aguas es importante, ¿no? A veces pues hay gente que no le da la importancia, ¿no? Entonces llevan años y años y nunca se han bautizado en agua. Yo creo que es importante siempre que uno dé testimonio público de la fe, ¿no? Que uno delante de la familia, delante de la congregación, que la gente sepa que realmente uno ya le ha entregado su vida al Señor. Entonces, un buen discípulo del Señor debería, obviamente, haber pasado por las aguas y debería pasar, ¿no? Porque imagínense lo que dice Romanos 6:34, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. El bautismo en agua es como una representación simbólica de lo que fue la muerte y resurrección del Señor, cuando uno entra a las aguas y cuando sale, ¿no? La muerte y la resurrección, ¿no? Entonces es como es como una representación simbólica de eso, ¿no? Entonces es importante esa parte. No sé si tienen alguna pregunta del bautismo, o eso está claro, ¿no? El bautismo en aguas, todo eso, ¿no? Ok, Pastor, sí, señora. solo una preguntita. Por ejemplo, cuando ellos los bautizaban, se entregaban, se arrepentían y los bautizaban de una vez. Es, Ahora, ujú, sí, ¿verdad? Sí era. ujú, ujú. Se arrepentían y de una vez el bautizo. Y Aprovechaban de una vez ahí, digamos, si había pues la oportunidad, ¿no? Si se daba si se daba la ocasión, porque en algunos casos, por ejemplo, como el ladrón de la cruz, pues ese ladrón se arrepintió, el Señor pero ahí no lo iban a poder bautizar, obviamente, porque estaba ahí, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, el llamado que hacía Juan el Bautista decía, arrepiéntanse y bautícense, ¿no? Primero arrepiéntanse y bautícense. Y él siempre los llamaba al arrepentimiento, entonces la gente venía y los bautizaba como tal. Pero bueno, sigue, Mari, que te interrumpí. no, entonces, bueno, ahorita se me vino otra pregunta a la mente, pero entonces de una vez los bautizaban en las iglesias ahora, bueno, por ejemplo, ahí en Efesios, ¿verdad? Ujú, Se le da un cursito a las personas, primeramente para que tengan un buen conocimiento para que se van a bautizar, ¿verdad? ujú. Esa era una pregunta, y la otra se me fue. Bueno, Lo que pasa es que lo de la preparación para el bautizo es porque hay gente que lo toma muy a la ligera, digamos, el bautizo en aguas. A veces ni saben para qué es que se bautizan o creen que el bautizo lava de los pecados. Entonces, lo que se le da a la gente es como una enseñanza de lo que representa el bautizo en aguas, de la importancia de dar un testimonio público, digámoslo así. Entonces, generalmente uno se asegura de que la persona que se va a bautizar pues
haya de verdad nacido de nuevo, ¿no? Pero ahí también media mucho la honestidad de la gente, ¿no? Porque, digamos, a mí me puede venir yo, por ejemplo, programo bautizos en la iglesia, digo, bueno, vamos a hacer bautizos y todo ese asunto, y si se anota en la lista alguien, pues uno de dar la enseñanza diciéndole, vea, eso es el único requisito es que realmente la persona haya nacido de nuevo y que realmente va a dar un testimonio público de que así ha sucedido adelante y todo eso, no jueguen con las cosas del Señor y todo ese asunto, pero no, uno no tiene un rayos X para saber si la persona realmente nació de nuevo o no, ¿me entiende? Entonces, uno lo que puede hacer es por medio de verlos si la persona se ha congregado y todo ese asunto. Por eso es que los bautizos no se hacen tan seguido, nosotros hacemos bautizos cada Ujú, 2 años, ujú. precisamente para uno poder ver a la gente, ¿no? Y saber. Pero es más que todo para que la gente entienda el tema del bautizo, porque sobre el bautizo en aguas hay tantas cosas. Primero, por ejemplo, que hay gente que dice que uno no se debe bautizar en una piscina o en algo que tiene que ser en aguas vivas, que tiene que ser donde haya abundancia de aguas, que bueno, hay una cantidad, que uno no se puede bautizar me acuerdo una vez que oí una enseñanza de un pastor que decía que no se podían bautizar en piscinas así porque uno no sabe si antes que uno entró alguien que tenía un pecado y ese pecado se le va a pegar al otro. Y bueno, una cantidad de fantasías que hay ahí. Entonces hay muchas cosas en torno al bautizo del agua, pero lo más importante de eso no es ni dónde se hace, ni no eso, y no es por qué lo hace uno, ¿no? Y qué es lo que representa en la vida, en el caminar cristiano como tal. Ajá, pastor, y otra preguntita, es que ahí me confundí un poquito. Y cuando Juan decía que se arrepintieran y que se bautizaran, no era solamente a judíos, ¿verdad que no? Pues en ese momento que él estaba haciéndolo, pues sí era a judíos, ¿no? Porque, digamos, acuérdate que la iglesia o el ministerio del Señor arrancó en Jerusalén, y eran prácticamente judíos los que estaban ahí. Digamos, todo eso se extendió hacia los gentiles, fue cuando ya apareció la figura de Pablo, pero inicialmente eran judíos, era puro judío, básicamente. Ujú. Gracias. Por eso es que el Señor, acuérdate que le hizo un reclamo a los fariseos, ¿no? Que les preguntó que si el bautizo de Juan era de Dios o de los hombres y todo ese asunto, y que ellos dijeron, no, no te vamos a contestar. Y entonces le dijo, no, el bautizo de Juan era de Dios y muchos pecadores judíos, muchos de ahí, sí le creyeron, muchos publicanos, y ellos entrarán, y porque acuérdate que a ellos se les hizo la invitación y ellos dijeron que ellos no tenían necesidad de bautizarse, ¿no? Pero eran judíos, eran los fariseos. Ok, entonces pensemos en eso. Un buen discípulo da testimonio público de su fe en Cristo. Mateo 28 del 20a dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, un discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado, ¿no? O sea, es clave eso, ¿no? Para ser un buen discípulo, eso es fundamental, que uno tenga esa disposición a que alguien enseñe, ¿no? O sea, porque si uno no, si uno está con esa actitud de que nadie, no, 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 a mí nadie me va a enseñar nada, pues jamás uno podrá ser un buen discípulo, ¿no? Entonces, eh, porque la palabra discípulo significa el que aprende o alguien que aprende, eso significa la palabra discípulo, ¿no? Entonces, como discípulos del Señor, pues tenemos que estar dispuestos a ser enseñados en la doctrina de Cristo, básicamente. Acuerda que una de las cosas que caracterizaba a los discípulos o a esos o a las iglesias primitivas era que perseveraban en la doctrina, ¿no? De los apóstoles, que era la misma doctrina de Cristo, ¿no? Entonces, si uno no está dispuesto a aprender, pues difícilmente algún día se va a parecer al Señor porque nunca va a conocer realmente cómo es que es Él, ¿no? Entonces, dispuesto a ser enseñado, clave. Mateo 28:20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, un discípulo es alguien que tiene esperanza verdadera. Entonces, nosotros tenemos que tener esa convicción propia, por más aflicción que haya en este sistema, que sabemos que la vamos a tener, pero saber y entender que el Señor siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, independiente si estamos pasando adversidad y todo eso, porque a veces la gente cree que cuando estamos pasando una aflicción, una adversidad, es porque el Señor se ha olvidado de nosotros y todo. No, no, o sea, eso es parte de nuestro caminar cristiano, ¿no? Entonces, pero un verdadero discípulo tiene una esperanza verdadera como tal. Bueno, ahí terminó la gran comisión, pero agreguemos esto, en Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con otros. Entonces, algo que caracteriza a un discípulo que lo da a conocer, como dice el Señor, es el amor como tal, el amor. O sea, si hay algo que refleja el carácter del Señor es el amor, ¿no?
sea, porque el Señor pues nos hace copartícipes de toda su naturaleza, su bondad, su misericordia, su humildad, su mansedumbre, todo, pero primordialmente en esa capacidad que tiene Él de amar, ¿no? Y por eso nos decía, amen a los enemigos y bendigan a quien os maldice. Entonces siempre era como algo que va en contravía a lo que este sistema nos enseña, ¿no? Entonces, nosotros como discípulos del Señor tenemos que reflejar el amor en nuestra vida, ¿no? Y acuérdense que hay un principio que manejamos en la iglesia que si el amor existe, pues tiene que ser visible, ¿no? O sea, se tiene que ver como tal. Ahora, eso de ser discípulos del Señor, pues tiene sus privilegios, ¿no? Y nos podemos apoyar en lo que vivieron los mismos apóstoles. Por ejemplo, en Lucas 10:23 dice la palabra, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, ¿no? Entonces, cuando uno se mete a ser discípulo del Señor, eh, al mejor estilo de Job, cuando él dijo, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven, entonces uno el ser discípulo del Señor, caminar cerca de Él, meterse en aguas profundas de sus enseñanzas, nos permite ser testigos de las maravillas de Dios, ¿no? O sea, acuerden que los discípulos, los 12 y principalmente los tres de la argolla, tuvieron la oportunidad de ver grandes cosas, ¿no? Grandes prodigios, grandes señales. Y entonces eso es una ventaja que tiene el ser discípulo del Señor, esa oportunidad de caminar con Él y ver. O sea, que nosotros podamos comprobar con nuestros propios ojos el poder que hay en Dios y en su palabra, ¿no? Y en sus obras, ¿no? Entonces, y cuando nos hacemos discípulos, pues vemos toda esa maravilla, no solamente en nuestra vida, ¿no? Sino también en la vida de otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un grupo de gente que nos conocemos, uno es testigo de cómo el Señor obra en la vida de X o Y persona, ¿no? Y nos permite ver eso. ¿Y quién está en capacidad de ver eso? Solamente nosotros cuando tenemos, obviamente, el mismo sentir que tiene el Señor, ¿no? Eh, También nos permite disfrutar, ¿no? Recuerda que cuando el Señor hablaba de sus servidores, decía, y el que me sirve estará donde yo esté, ¿no? Y mi Padre lo honrará, ¿no? Entonces, nos permite disfrutar de las cosas que él disfruta. También, obviamente, en Lucas 18:27 dice, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Entonces, otro de los privilegios es tener esa garantía, ¿no? De la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿no? De que si hemos dejado, si hay algo que hemos dejado por Él, pues, como Él lo dice, ¿no? Él nos multiplicará. Eh, Hago un paréntesis ahí, como hay alguien que decía, "Güey, yo por lo menos esa parte que dice que no haga tesoros en la tierra, eso sí lo estoy cumpliendo porque mantengo sin plata. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, pero al final lo que vamos a recibir del Señor es cuando habla del siglo venidero, estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Entonces, allá es donde vamos a cosechar realmente lo que nos importa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos aprender nosotros de los discípulos como tal, de los que tuvo el Señor, ¿ah? O sea, conocer un poquito de esta gente, eh, algunos de ellos que el Señor los escogió. Acuérdate que el Señor escogió sus discípulos, sus 12, ¿para qué? Para formarlos, ¿no? Para enseñarlos. ¿Por qué el Señor los quería formar y les quería enseñar? para que después ellos hicieran lo mismo. para que ¿Para poder, le sirvan al Señor. para poder qué? Discipular. Sí, primero los discipuló para después para poder poder. enviarlos. Eso, para poder enviarlo. Acuérdate que lo que vimos, en lo que vimos allá que dice que el Señor llamó a sus discípulos y después los envió de dos en dos y ya ellos se volvieron, ¿qué cosa? ¿En qué se convirtieron? Apóstoles. Apóstoles. En apóstoles, ¿no? En apóstoles. Y entonces los mandó a que predicaran las buenas nuevas, de vayan y hablen a todo mundo de que el reino de Dios se ha acercado, y para que les crean les dio potestad de hacer milagros y todo eso. Entonces, conocer un poquito de estos hombres que el Señor escogió, digámoslo, pues para seguir con su misión, digámoslo, con la gran comisión y que de parte de ellos pues surgiera el formar parte de las primeras iglesias como tal. Por ejemplo, imagine que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores, ¿no? O sea, no eran personas preparadas académicamente ni eran de clase alta, sino que eran personas comunes y corrientes, ¿no? Que inclusive en Hechos 4:13 se dice que eran gente sin letras y del vulgo, o sea, que eran gente como de la canalla y del populacho, ¿no? Entonces,
pescadores, personas comunes, personas sencillas, ¿no? Mateo era publicano, o sea, acuérdate que un publicano era un recaudador de impuestos, y si hay alguien que odiaba a la gente eran los recaudadores de impuestos, ¿no? Era gente menospreciada, no solamente porque cobraban los impuestos, sino porque algunos se hacían ricos cobrando más de lo que era, ¿no? Entonces, en esa época decirle a alguien publicano era como hoy en día mentarle la madre, algo así, ¿no? Era una ofensa muy tremenda porque eran muy, muy aborrecidos, ¿no? Entonces, Mateo era publicano, ¿no? Publicano. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Judas, Juan 12:46 dice que Judas era un ladrón, ¿no? Robaba las ofrendas que recogían y porque imagina que algo bien curioso que no me pregunten por qué, pero, ¿cómo es posible que Judas era el tesorero y si era un ladrón? Pero bueno, esas las cosas inexplicables que hay, ¿no? Bueno, Tomás era un hombre pesimista. Usted lo ve en Mateo 11, en Juan y todo eso, porque eran personas que si no veo no creo y para creer tengo que meter las manos en las heridas y todo eso. Simón, había otro que se llamaba Simón el cananista o cananeo. La palabra cananista o cananeo significa fanático o celoso. Estos grupos de cananistas o cananeos eran judíos extremadamente extremistas, ¿no? Celosos de la ley, legalistas, o sea, casi que primo hermanos de los fariseos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los personajes. Entonces, si uno se puede dar cuenta, estas personas que el Señor eligió para ser sus discípulos, imagine usted, pues eran personas con muchos defectos, muchas debilidades y algunos con pecados inclusive, ¿no? Al igual que cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor, o sea, nosotros vinimos a los pies del Señor en medio de nuestros pecados, debilidades, defectos, estábamos muertos en nuestros delitos, y ahora que ya conocemos un poquito más sobre los discípulos que el Señor tuvo y lo que ellos eran, pues eso nos da una enseñanza tremenda a nosotros como cristianos, como discípulos, como iglesia, ¿no? Y qué podíamos aprender de ellos, digamos, o el tratamiento que el Señor tuvo con ellos. Pues inicialmente, por ejemplo, Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, lo primero que podemos aprender de este grupo de discípulos que el Señor llamó, pues es que en la iglesia en general, aplicando eso, ya vimos la combinación de lo que eran los discípulos, algunos eran pescadores muy humildes, otro era ladrón, otro era publicano, otro era fanático, bueno, de todo, ¿no? Es lo mismo, en las iglesias vamos a encontrar gente de todo tipo también, vamos a encontrar gente imperfecta, gente débil, gente pecadora, de todo hay en las iglesias, ¿no? Entonces, a veces hay personas que se sienten, que tienden a sentirse molestas o decepcionadas porque es que dicen, "Ah, es que en las iglesias hay gente que es pecadora o gente que tiene sus defectos y todo eso. Pero bueno, eso es como que yo me enoje porque voy al hospital y digo, no, es que yo no vuelvo al hospital porque ya no hay no enfermos. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué espero encontrar yo allá? O gente que no va a los gimnasios y que dice es que hay mucho gordo. Y digo, pues entonces, ¿qué es lo que quieren, no? Entonces, en las iglesias vamos a encontrar siempre gente de todo. Vamos a encontrar gente muy metidita, gente simplona, gente carnal, gente pecadora, que precisamente lo que necesitan es misericordia, el poder de Dios para que puedan enrotarse, puedan restaurar sus vidas. Porque acuérdate lo que el Señor dijo, es que yo no vine a llamar justos, yo vine a llamar pecadores. Ahora cualquiera de ustedes dirá, pastor, y entonces los que vamos bien en las iglesias y todo eso, acuérdese que cuando el Señor le iba a lavar los pies a Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿y por qué me vas a lavar los pies? Y el Señor le dijo, es que si no te lavo los pies no tiene nada que ver conmigo. Y yo, no, entonces lávame todo, la cabeza. Y dice, no, el que está limpio no necesita y no lavarse los pies, nada más. O sea, ¿me entiende? Entonces, si usted está bien en la iglesia, si usted va caminando en santidad, si usted está creciendo, si usted va bien, pues siga así, está bien. Porque a eso es que se refiere cuando la Biblia dice que los fuertes tienen que llevar las cargas de los débiles, ¿no? Entonces, ahí para los débiles es lo que también la palabra dice, que si alguno está en una condición de esta que estamos hablando, vosotros que sois espirituales, los que estén bien, restáurenlos con amor, con misericordia y todo ese asunto. Entonces, es parte del compromiso que tenemos nosotros, aprendiendo obviamente del grupo que el Señor tenía, donde hay de todo un poco, ¿no? Entonces, eso lo vamos a encontrar en las iglesias, entonces hay que saber lidiar con eso, ¿no?
¿Tienen alguna pregunta? Me dicen o me interrumpen. Bueno, esa es la primera lección, ¿no? Hay de todo un poco, ¿no? Así como en ese grupo había de todo un poco, también en las iglesias hay de todo un poco. La segunda lección, Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando las redes los siguieron, ¿cierto que sí? Entonces ahí hay una lección tremenda, ¿no? El Señor no, cuando el Señor llamó a esta gente, ya vimos que habían de todo un poco, pues no los llamó exactamente por lo que ellos eran, sino por lo que ellos se podrían convertir en la mano de él, ¿no? Y todos sabemos también en qué se convirtieron, ¿no? Los apóstoles, pues fueron, después de que recibieron ya el poder del Espíritu Santo y todo eso, pues fueron los que sacaron la iglesia adelante. Y al final, hoy, pues lo que conocemos hoy por hoy con el cristianismo, imagínense, nació de ese grupito de 12 discípulos miedosos en un inicio, pero que después pues obviamente fueron fortalecidos con la presencia de Dios. Entonces, el Señor no nos ha llamado, digámoslo, por lo que somos, o por lo que éramos, ni por lo que, inclusive ni por lo que somos ahorita que estamos en formación, sino por lo que Él hará en nosotros, ¿no? O sea, el Señor no murió por lo que éramos y no por lo que nosotros podemos llegar a ser. El Señor le dijo a Pedro, yo te conozco, yo sé, tú eres, tú serás, ¿no? Yo sé quién eres y también sé quién vas a ser, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una lesión tremenda, ¿no? Imagine el grupito que el Señor llamó, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay muchas personas que nosotros conocemos, yo creo que ustedes también, y yo, hay muchas personas que están muy preparadas, o sea, que tienen el conocimiento, que tienen la capacidad, que uno lo ve y dice, esa persona tiene todo para ser un gran siervo del Señor pero les falta lo más importante, les falta la disposición, ¿no? O sea, estar disponibles para el Señor. Entonces, aquí no se trata de si uno está preparado o no está preparado. Y si usted no está preparado, lo más importante es que usted tenga esa disposición lo que hablamos ahora, ¿no? A dejarse enseñar, ¿no? A dejarse formar a que Dios lo pueda usar a ustedes. Dios va a usar a cada uno de nosotros conforme a la medida de la fe, ¿no? El Señor no nos va a pedir más allá de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Pero qué importante es que nosotros tengamos un corazón dispuesto, humillado, que el Señor pueda apoyarse ahí, ¿no? Entonces, hay mucha gente, sí, como les decía, hay mucha gente preparada, pero no se trasciende precisamente por lo mismo, ¿no? Porque les falta esa disposición, básicamente, ¿no? También entender, o sea, a veces se nos olvida que todos estamos aquí con un propósito, eh, todos, el Señor nos ha hecho a todos con un propósito, pero a veces hay personas que no conocen cuál es su propósito de vida, ¿no? Entonces, en la medida que uno no conozca el propósito de vida, pues nunca lo va a querer hacer, ¿no? Pero en la medida que nosotros sepamos cuál es el propósito de vida y entendamos como discípulos que el gran propósito por el cual el Señor nos tiene aquí, todo eso es que nosotros podamos seguir o darle continuidad a lo que Él empezó, ¿no? Esa gran comisión como tal, eso es un buen propósito que cada uno podría tener. Ok, bueno, una tercera lección, dice Mateo 11:19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, al Señor Jesús lo acusaban de todo, ¿no? Hasta le decían comilón y bebedor y amigo de publicanos y lo menospreciaban. ¿Y qué era lo más triste de todo eso? Acuerda, al Señor lo menospreciaban, lo trataban de todo, lo menospreciaban. Pero ¿qué era lo más triste de todo eso de que lo menospreciaban? Que fueron los mismos que le recibieron. Por ahí, y que eran sus propios hermanos también, ¿no? O sea, su misma gente. Acuerda que hay gente que decía, pero ese no es el hijo de José, ese sí, como, o sea, la Biblia no lo dice, pero uno podría decir, ese no es el hijo de José, si nosotros jugábamos bola de niño, y ahora viene a decir que es Mesías, ¿me entiendes? Entonces, eso se enfrentó el Señor, ¿no? Hasta el final, inclusive cuando llevaba la cruz y todo, que la gente decía, se burlaban y decían, pero mira, ese salvó a mucho y no se pudo salvar ni él, y todo eso, ¿no? Pero ese no es el hijo de María, si ese no estudió nada, ¿de dónde aprendió tanta cosa? ¿Me entiendes? Todas esas cosas el Señor tuvo que soportar, básicamente,
Pero bueno, aún así, imagínense que él, esas cosas no, porque una cosa es que a uno lo quieran humillar y otra cosa es que uno lo humille, que uno se deje humillar, ¿no? El Señor no recibía el agravio, ni mucho menos, y él no tenía problema, ¿no? A él lo acusaban de que era amigo de publicanos y de pecadores, pero eso era verdad, ¿no? Porque es cierto, porque precisamente ahí fue donde él se vino a mover, porque esos fueron los que él vino a llamar. ¿Y cómo lo demostró él? Pues ya vimos la categoría de gente que eran sus discípulos, ¿no? O sea, él no fue que para llamar a un discípulo dijo, no, tráigame aquí una hoja de vida y tráigame unas referencias y una carta de recomendación de los fariseos y el Sanedrín y todo para poder... No, no, no. Él los fue llamado personal y ahí había de todo un poco, ¿no? Entonces, básicamente era eso. Entonces, es muy probable que nosotros, en lo natural, digámoslo, cuando vamos a elegir nuestro circo de amistades, nosotros siempre elegimos, obviamente, la gente buena, ¿no? Gente que nos pueda aportar como tal. Porque eso es cuando uno jugaba fútbol en el barrio, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan que cuando uno iba a jugar fútbol en el barrio ahí en la calle y todo eso, decía, bueno, vamos a armar los dos equipos y entonces había dos personas que se discutían el liderazgo, entonces comenzaba uno a pedir y entonces dice, no, yo pido a uno, yo pido al otro, y al final, ¿y quiénes son los que escogen al principio? A los Los buenos. A los mejores. mejores. Los mejores, entonces los peorcitos van quedando para el final, ¿no? Y a veces, ¿y qué veo cuando uno queda? Y no solamente en el fútbol, cuando se arman grupos de trabajo, siempre, yo pido a este, yo pido al otro, entonces van quedando los malitos al final, y entonces, ¿me entiendes? Porque así es en la parte natural, pero nosotros sabemos que el Señor no trabaja así, ¿no? ¿Qué versículo respalda que el Señor no trabaja así para escoger su equipo, para escoger su gente? De lo vil y Cuando llamó a menospreciado. David, De lo vil y lo miserable. Acuerda que dice que la palabra dice que el Señor escoge de dónde? De lo vil y lo miserable, ¿no? O sea, de lo que la gente desecha, de ahí es que Él escoge. Por eso que el Señor, cuando Él armó su grupo de trabajo, no fue que se fue a agarrar la crema innata de la iglesia, no, Él escogió gente vil y miserable, gente que menospreciaban y todo eso, de ahí armó su igual a nosotros, ¿no? Ahora, hay personas que se autodescalifican, ¿no? Es que no, yo no tengo la capacidad, yo no, o sea, uno es el que se descalifica porque realmente el Señor no descalifica a nadie. Todos somos importantes para el Señor, todos tenemos la capacidad en la medida en que tengamos un corazón dispuesto, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Y de esa misma manera, también entender que la gente hay que darle la oportunidad. Esta enseñanza es que todos merecemos una oportunidad, ¿no? O sea, al Señor lo trataban de todo y Él, aún así, entendiendo eso, sabiendo que el desprecio está, escogió y le dio oportunidad a gente muy sencilla, gente pecadora, gente que no estaba preparada académicamente, les dio la oportunidad de formar, de hacer parte de su grupo de trabajo, los formó, los capacitó y al final todos sabemos qué pasó con eso. Entonces, entender que hay que darle oportunidades a la gente también, ¿no? A veces hay personas que también uno no da un peso por ellas, ¿no? No, es que ese que va a poder, ¿no? Pero démosle la oportunidad, démosle el chance, por lo menos démosle, que no se diga que no lo intentamos, digámoslo, en el caso de capacitarlo, ¿no? Acuérdese del endemoniado de Gadareno que al final el Señor lo restauró y al final se convirtió en el predicador más grande de la Decápolis, ¿no? Que era un conjunto de 10 ciudades tremendas y que era un endemoniado al que la gente le vivía entre sepulcros y la gente le hacía el quite y todo el mundo lo despreciaba, pero al final, después de que tuvo su encuentro personal con el Señor, fue restaurado, recobró su cordura, quería seguir al Señor, y el Señor le dijo, no, ve a tu casa primero, cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho, y al final, ese endemoniado por el que nadie daba un peso, pudo predicar donde el Señor no lo dejaron, porque al Señor lo echaron de ahí. Entonces, no nos descalifiquemos, ¿no? Y ya para terminar, quería terminar con esto de ser un buen ministro un buen ministro, ¿no? O sea, acuerda que estamos aprovechando lo que la palabra dice, aprovechamos esto de la gran comisión para aprender un poco, digamos, de los discípulos que el Señor armó, de las características que ellos tenían, la importancia de perseverar en un discipulado y cómo el Señor puede transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y cómo, por eso es que la palabra dice al simple la palabra lo hace sabio, ¿no? O sea, en la medida en que uno se meta de lleno. Pero bueno, algunos consejos que hay aquí para ser un buen ministro de Jesucristo, vamos a apoyarnos en estos pasajes que están aquí. Eh,
Ya ni me acuerdo dónde era que estaba. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de... Ah, eso es primera Timoteo, porque son consejos de Pablo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe, pureza, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? Ok, entonces, bueno, dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esos son consejos que Pablo le dio a Timoteo como tal, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esos consejos para sacar algunas claves de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que le estaba diciendo él? Que si esto enseñas a los hermanos, ¿no? ¿Qué era lo que yo lo tenía por acá? Espérenme un momentico, que no me acuerdo si era primera de Timoteo o segunda de Timoteo. Vamos a buscarlo un momentico. Ya les digo. Nada más para que no nos quede ahí en el aire, ¿no? Aunque él ahí enseguida le está diciendo, ¿no? De que nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina, ¿no? Porque él le está diciendo ahí, si esto enseñas a los hermanos, que es el versículo 6, pero ya les voy a decir si eso es, ven a ver que me perdió primero Timoteo. Por aquí está. No sé si es primero o segunda, versículo 6. Vamos a ver. Ven a ver que me perdió. Yo les digo. Ah, bueno, aquí está. Es primera de Timoteo 4, ¿no? Versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Entonces, uno dice, pero si esto enseña qué, si le enseña qué, bueno, si uno se va unos versículos más atrás, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, después dice, si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que enseñar? Pues obviamente la palabra del Señor por medio de la oración y para que sea santificado. Entonces, claves para ser un buen ministro de Jesucristo, enseñar, ¿no? O sea, que estemos, como decíamos ahora, que estemos prestos a enseñar siempre, ¿no? O sea, eso nos hace claves. O sea, y no solamente enseñar, sino aprender, ¿no? Porque esta es parte del discipulado, pero en la medida en que usted vaya aprendiendo, que también usted tenga esa disposición a enseñar, ¿no? Porque de nada nos sirve aprender, aprender, aprender y no enseñamos absolutamente nada, ¿no? Después dice en el versículo 6b, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, nutrirse en la palabra, clave, ¿no? Yo no podría enseñar algo que no sé, entonces necesito nutrirme en la palabra para poder enseñar a los hermanos. Timoteo obviamente era una persona muy cercana a Pablo y por medio de Pablo, pues a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y para él era imprescindible alimentarse continuamente de la palabra, ser un conocedor. Acuérdense que Pablo mismo le dijo que la palabra te hará, te puede hacer sabio y que la palabra que abundó en tu abuela y en tu madre y todo ese asunto. Entonces, Timoteo fue una persona que siempre estuvo en contacto con la palabra y para él era imprescindible el nutrirse constantemente de eso, de ella, ¿no? Y peor aún que en esa época y hoy en día, pues abundan las falsas enseñanzas, ¿no? Entonces, qué importante es que uno se nutra en la palabra, ¿no? Entonces, el buen siervo, el buen discípulo debe estarse nutriendo en la palabra, ¿no? Es clave, ¿no? Acuérdense, estamos sacando algunos tips de cómo ser unos buenos ministros de Jesucristo. Primero, obviamente, es esa disposición a enseñar o aprender, que nos nutramos de la palabra. Después dice en el versículo 7a, desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿no?
Entonces, desechar fábulas profanas. ¿Ustedes saben qué es algo profano? Que es malo. Que es malo. Pero, por ejemplo, cuando uno dice, uy, mira que en el cementerio profanaron una tumba. Como una violación. Contaminar. Puede Por ser una ejemplo, violación, puede ser como como faltar al respeto, como irrespetar algo, como, ¿me entiendes? Entonces, cuando habla de fábulas profanas, se refiere obviamente a todas esas fantasías que lo único que hacen es ridiculizar el evangelio. Por ejemplo, todo eso que vemos en las iglesias hoy, de esas falsas doctrinas y de la gente que se tira al piso y todo ese asunto, esos son fábulas profanas, ¿no? O sea, que es una falta de respeto realmente con la doctrina misma del Señor, ¿no? Entonces, pero para desechar esas fábulas, pues hay que nutrirse en la palabra, ¿no? Porque si uno no, por medio de la palabra es que adquirimos discernimiento para saber si algo realmente es fantasía o realidad, mito o realidad, no mito o realidad. Después le decía a él, ejercítate para la piedad, ¿no? Ejercitarse espiritualmente. Eso lo hemos comentado varias veces de que él mismo dice que la parte, el ejercicio físico, pues es bueno y todo eso, pero que no le sirve a uno de nada para la parte espiritual, ¿no? No se compara, digamos, el ejercicio de un atleta y los beneficios que puede tener con la importancia del ejercicio espiritual, porque él le dice, ejercítate para la piedad, es decir, para las cosas de Dios, ¿no? O sea, a eso se refería. Esto que nosotros estamos haciendo por medio del discipulado es una especie de ejercitarnos, ¿no? Nos estamos ejercitando, estamos sacando músculos espirituales, estamos siendo fortalecidos, nos estamos alimentando con la vitamina de la palabra, digámoslo ahí. Entonces, Pablo la tenía clara y por eso le daba ese consejo a Timoteo, ¿no? Y Timoteo, como buen discípulo, era una persona muy disciplinada y tendía mucho a ser una persona muy piadosa, o sea, a agradar, digámoslo, a su maestro, ¿no? Pastor, Después, sí, señora. referente a eso de fábulas profanas, podríamos meter el matrimonio que hicieron los sacerdotes en los Estados Unidos de dos homosexuales, de dos varones. Bueno, eso más que una fábula eso es una herejía totalmente, ¿no? O sea, porque una herejía, ¿qué es? Una herejía es algo que va en contra, digámoslo, o totalmente adverso a una creencia de nosotros, por ejemplo, nosotros en la iglesia cristiana, pues creemos que eso está mal, ¿no? Porque pues la Biblia lo condena, digámoslo, en Romanos habla de que son cosas vergonzosas. Y entonces, eso para decir que eso es algo de Dios y querer ponerlo bajo el amparo de un Dios que quién sabe cuál será, pues para nosotros es una herejía totalmente, ¿no? Pero la fábula generalmente, Mari, es cuando hablan de cosas fantasiosas, historias que te prometen esta vida y la tierra, pero ya si eso fue un matrimonio que lo materializaron, pues ya dejó de ser fábula y más bien se convirtió en una práctica de herejía, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? O sea, Pero no cabe en lo fantasioso, porque es pues, como un fantasioso, o pues, sea, no, el no cabe en la matrimonio en casa. sí no cabe en lo fantasioso. Lo que sería una fantasía es que pretendan decir que eso es de Dios. Ujú, O sea, el matrimonio en sí ya lo hicieron, o sea, no es una fantasía porque lo ejecutaron. La fantasía es creer que eso es de Dios. Ahí sí ya sería algo ujú. fantasioso, ¿no? Ahí sí ya, esa parte, ¿no? Pero el matrimonio en sí, el que las dos personas le dieron, no sé qué bendición o qué les dieron, pues eso ya no es una fantasía porque ya se materializó. Entonces, es una herejía como tal. Pero el creer que eso es de Dios y que esas personas se van a salvar, eso sí es una fantasía. Ok, entonces, bueno, él le decía que se ejercitara para la piedad. En el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, cuando dice trabajamos, ¿no? Acuérdate que trabajar es un sinónimo de servir, ¿no? O sea, una persona que trabaja en la obra es un siervo, ¿no? Entonces, siempre trabajar o servir con la esperanza puesta en Dios, ¿no? Porque esperamos en el Dios viviente. El cristiano y el discípulo en general tiene que tener un espíritu de servicio, ¿no? O sea, siempre, siempre teniendo la mirada, puesta la mirada en Cristo como tal, ¿no? Y que nosotros nos consagremos al Señor en medio del discipulado, en medio del servicio y que lo que nos mueva es la pasión por Él, la pasión por hacer las cosas o por poder colaborarle a Él, como les he insistido yo varias veces en la iglesia, de que no perdamos de vista de que somos colaboradores, ¿no? Después en el versículo 11 dice, esto manda y enseña
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ser ejemplo con el testimonio, ¿no? Sin importar la edad, porque ahí está hablando de que ninguno tenga en poco tu juventud, pero jóvenes, medianos, ya mayores, siempre que nosotros seamos ejemplo, pero que el ejemplo sea con base en un testimonio, ¿no? Con base en una imagen propiamente, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros podríamos agarrar de los consejos que Pablo le da a Timoteo de cómo ser un buen ministro de Jesucristo, un buen discípulo, un buen siervo, siguiendo estos consejos, ¿no? Que nosotros podamos dar ejemplo con nuestro testimonio. Después en el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire que le dice, ocúpate, ¿no? Entonces, mantenerse ocupado en la obra del Señor es clave, ¿no? Un buen cristiano, un buen discípulo no puede permitirse eh, que la negligencia reine en la vida de uno, es decir, el ocio y todo eso, ¿no? Hay que mantenerse ocupado, ¿no? O sea, no permitir eso. Y él le da unos tips ahí, mantenerse ocupado en qué, en la lectura, ¿no? O sea, que escudriñemos las escrituras, que estemos constantemente metidos en la palabra, conociendo del Señor en diferentes temas, que estemos ocupados en qué, en la exhortación, o sea, que, es una de las funciones bien importantes, ¿no? No solamente en la predicación de la palabra, sino que estemos anuentes a dar un consejo, a alentar, a animar a los demás. Acuerden que nosotros que estamos en el discipulado, supuestamente tenemos más información o hemos recibido más información que aquel que no está, ¿no? Y la información viene acompañada de qué? De conocimiento. Sí, de conocimiento bueno, ahorita que Responsabilidad. exacto, ahorita que Esmeralda habla del conocimiento, sí, la información viene acompañada de conocimiento y la información y el conocimiento engendran lo que decía Pau, Responsabilidad. responsabilidad, ¿no? ¿Y responsabilidad de qué? Todo lo que hemos hablado, ¿no? La gran comisión y todo lo que el Señor espera de nosotros. Y entonces la exhortación, ¿no? La enseñanza, pues obviamente también mantenernos ocupados en enseñar lo que hemos aprendido, ¿no? Acuérdense que el Señor en la Gran Comisión dijo ese, vayan, hagan discípulos y bautícelos y enséñenles lo que han aprendido, ¿no? Entonces mantengámonos ocupados siempre en la enseñanza. Versículo 14 dice, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mano. Entonces, que cuidemos, o sea, no descuidemos los dones que hemos recibido. Acuérdense que todos tenemos al menos un don, no los podemos descuidar, hay que desarrollarlos, hay que fortalecerlos. Cada uno de nosotros tiene que saber en qué es bueno y usar esa fortaleza para ponerla al servicio de la iglesia, de la obra del Señor, ¿no? Entonces, son algunos consejos que Pablo le da a Timoteo. Después en el versículo 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, entender que nosotros también tenemos ahí está esa vieja naturaleza dentro de nosotros que hay que estar controlando, hay que tenerla ahí bajo el zapato, tener cuidado de nosotros mismos, que ese es el principal enemigo, nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, pero también tener cuidado de la doctrina, ¿no? No solamente la que uno enseña, sino también la que uno recibe, porque se supone que uno enseña lo que recibe, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, pastor, pues entonces, entonces eso quiere decir que no todos los discipulados son buenos. Bueno, lo que pasa es que hay que saber en qué se está discipulando uno, ¿no? Porque acuérdense que el Señor le hizo un reclamo a los fariseos cuando les dijo, es que ustedes andan para arriba y para abajo buscando gente, prosélitos, y cuando los encuentran, no, con lo que les enseñan, lo hacen más merecedor del infierno que ustedes mismos, ¿no? Entonces, no lo hubieran dejado allá. Entonces, hay gente hay algunos discipulados, eso es como los encuentros de las iglesias, ¿no? En algún momento, en alguna época, los encuentros eran sanos y no se hacían con ánimos de lucro, eran siempre con la intención de que la gente tuviera un espacio donde ir y alejarse de la ciudad y ser confrontado y que la gente... Yo, por ejemplo, yo le entregué mi vida al Señor en un encuentro, cuando en la iglesia los hacíamos, ¿me entiende? Entonces, pero hoy en día los han desviado, ¿no? Ya, y le meten ya mucha metafísica y ya, o sea, le hacen de todo en los encuentros y, bueno, regresiones y tal. Entonces, no todo es bueno, ¿no? Entonces, hay discipulado, digamos que lo bueno de un discipulado depende de qué creen ustedes. El O sea, maestro. un discipulado será bueno o no, y dependiendo bueno, Mario dice que el maestro, y está bien, porque un discipulado tiene que tener tres componentes, ¿no? O el proceso de enseñanza o un proceso de comunicación tiene tres elementos. Uno es el que enseña,
¿Qué Se más? recibe y el ¿Qué más? mensaje. Y el mensaje, ¿no? O sea, esos tres elementos, ¿no? Porque si un maestro es bueno, en el sentido de que es bueno para enseñar y todo eso, hay un alumno que quiere aprender, pero el mensaje o lo que se le enseña está mal, pues ahí estamos fregados, ¿no? Entonces tiene que haber una doctrina sana como tal. Entonces hay que cuidarse de la doctrina también. El versículo 16 dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿haciendo qué? Pues haciendo todo lo que ya Pablo le dijo, ¿no? Lo que acabamos de leer y todo ese asunto de que persevere y que tenga cuidado de él y y todo lo que habló ahí, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros como discípulos del Señor, en la medida en que sigamos perseverando en el discipulado y en esa intención sana en nuestro corazón de querer cada día parecernos más al Señor, caminar como Él, en la medida en que hagamos eso, nos salvaremos. ¿Amén o no? Amén. Y no solamente a Amén. nosotros, sino a los que nosotros podamos discipular también. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Si haces todas estas cosas, te salvarás a ti. No tienes problema. Pero no solamente a ti, sino a los que te oyen también, a los que tú puedas jalar, a los que tú puedas enganchar, ¿no? Entonces, para eso hay tres elementos claves que nosotros manejamos en la iglesia, que es firmeza, perseverancia, crecimiento. Tres elementos claves que Pablo también se los pedía a la iglesia y aquí en el discipulado cabe, ¿no? Mantengámonos firmes siempre con esa convicción de que queremos aprender, perseveremos, tratemos de estar ahí siempre regulares en la asistencia y todo eso, y que nosotros asegurémonos de que estamos creciendo, ¿no? De que estamos aprendiendo y cuando tengan dudas, pregunten, o sea, háganlas y ahí vamos saliendo, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso, obviamente termino como empecé, recordemos que la iglesia que hoy conocemos, cada uno en su iglesia, o lo que la iglesia que conocemos, Efesios 4:23 en este caso, lo que hoy conocemos como iglesia empezó hace muchísimos años, ¿no? Más de 2000 años, con 12 hombres que los vimos ahora débiles, imperfectos, pecadores, algunos de ellos, miedosos y todo eso, pero miren en lo que se ha convertido la iglesia hoy en día, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que nos demuestra a nosotros? Pues que si uno se dispone, Dios puede hacer tremendas cosas en la vida de cada uno de nosotros y por medio de nosotros a los que también quieran creer en Él, ¿no? Y entonces, pero necesitamos disipularnos, necesitamos prepararnos para que en algún momento el Señor diga, pero ¿a quién envío? ¿A quién mando? ¿En quién me apoyo? Y que cada uno pueda levantar la mano y decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí, pero eso no es así tan gratis, ¿no? Ok, bueno, por ahí anda el asunto que quería compartirles, al final trascender nuestra vida en Cristo, que es lo más importante. No sé si alguien quiere complementar algo. Pastor, viera que Dímelo. tengo una preguntita, es que no sé en qué, no sé cómo preguntarle, no sé cómo hacer la pregunta. Eh, Láncela. Eso de que la imposición de manos y para qué es o cómo es, no sé. Es que vi ahí donde dice que Es que, digamos, bueno, déjame ver a dónde estaba. Sé que lo leíste al final cuando él decía que había recibido los... sí, que dice, no descuides el don que hay en ti, Ajá, que mediante es creado mediante profecía, Ajá. con la imposición de las manos del presbítero. Eso de la imposición de manos, Marisol, es todo un tema, ¿ah? O sea, de hecho, hoy en día en muchas iglesias se usa el tema de estar imponiendo manos, pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, de hecho, nuestro Señor Jesucristo imponía manos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento se usaba mucho el imponer manos, y más que todo, digamos, en las costumbres judías, se usaba para varias cosas, ¿no? Primero, pero más que todo, y cuando Pablo está hablando de Timoteo ahí, es cuando uno iba a instruir a alguien o a asignar alguna responsabilidad ministerial, ¿no? Entonces se le imponían las manos para darle cierta autoridad sobre algo. Por eso es que Pablo, entre los consejos que le daba a Timoteo, le decía, no impongas manos con ligereza, es decir, no designes a cualquier persona como en un puesto de responsabilidad, no lo designes. Eso por un lado, ¿no?
Pero también uno lo podría aplicar de que uno no debería dejarse imponer manos de cualquier persona porque uno no sabe quién es, ¿no? O sea, ah, por ejemplo, en las iglesias se usa mucho de que le ponen la mano en la cabeza a la gente y la empujan o creen que por medio de la imposición de manos le están pasando la unción o le están pasando el Espíritu Santo, lo que sea, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo que no descuides el don, la parte ministerial y todo eso que te fue dado por imposición de manos en el presbiterio, en el coso ese déjame leer bien lo que dice ahí. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, ¿no? Básicamente. Entonces, ya digamos, Pablo había depositado en Timoteo cierta autoridad ministerial, digamos, él era su discípulo y ya le había dado cierta autoridad en algunas cosas, pero también le da el consejo mismo de que él no impusiera con ligereza, ¿no? Entonces, esa la imposición de manos, Marisol, no es que digamos, como hoy en día se usa de que por medio de la imposición de manos es que la gente recibe sanidad y que por medio de la imposición de manos es que la gente recibe el Espíritu Santo y que por medio de la imposición de manos es que la gente X o Y Z, ¿no? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde el Señor curó gente y no les puso las manos encima. Por ejemplo, le pongo uno nada más. ¿Acuerda cuando el centurión le dijo que le sanara al siervo y él iba y dijo, no, no, pero es que si tú lo dices, eso es suficiente y al final el siervo del centurión se sanó y el Señor no le impuso manos, ¿me entiendes? Entonces no era un requisito como tal de imponer la mano. Ahora, que el Señor imponía manos a los niños y todo eso, pues sí, era una costumbre que él ejercía, digámoslo así, pero no es un mandamiento, no es algo que sea imperativo hoy en día de estar imponiendo las manos. Más que todo, te digo, lo usaban cuando se iban a designar ciertas labores ministeriales o ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, por medio de la imposición de manos se hacía como oficial, digámoslo, el que una persona era ¿cómo es? Investida o algo así de cierta autoridad, ¿no? Pero es por ahí anda, más o menos, Marisol. Viera que es que mi hermana va a una iglesia, Ujú. que ahí donde le dicen que le van a dar profecía con la imposición de manos, entonces no sé qué es. Eso, mira, nosotros estuvimos en una iglesia en Colombia y eso es una moda, ¿ah? Iglesias que se mueven con profecías. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos cantan himnos y todo eso, después dan la palabra, no hacen llamado, la gente no nace de nuevo, y al final dicen que hay un grupo de personas que ya han recibido el bautizo del Espíritu Santo, entonces están capacitadas para dar profecía. Y entonces le dan profecía a la gente por medio de la imposición de mano. Entonces le ponen la mano en la cabeza a la gente y comienzan a decirle una cantidad de cosas que eso no es profecía, ¿no? Eso es como adivinación, eso ya raya en el ocultismo porque todos sabemos que la profecía cesó, ¿no? Ya la profecía que hay ahora es la palabra como tal. Pero comienzan a decirle una cantidad de cosas y que usted va a recibir una llamada y un negocio, va a hacer un viaje, esto no tiene nada que ver con la salvación, ¿no? O sea, el hecho de que yo haga un viaje al extranjero no lo haga o que me salga un negocio, eso no me salva. A mí no me salvan los negocios, ¿entiende? El Ajá. Entonces, fetichismo. eso sí, entonces esas iglesias, Marisol, ¿y por qué se da eso? Porque eso le gusta a la gente. A la gente le ponen manos en la cabeza y le dicen que Dios lo va a bendecir y ni siquiera le han hecho el llamado, no saben si esa persona ha nacido de nuevo, no saben si es cristiana. Y entonces le dan profecía a Raimundo y a todo el mundo, ¿no? Moros y cristianos. Entonces eso no es bíblico, pero eso le gusta a la gente, ¿no? Eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Ah, bueno, sí, muchas gracias. Pero eso es parte de las nuevas corrientes de las iglesias que hay hoy en día, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sé si tienen algo más. Si no, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este espacio, por esta oportunidad. Siempre, acuérdense, siempre el anhelo es que cada uno, todo lo que nosotros recibimos en el discipulado, en la iglesia, en todo lado, hay que pesarse, ¿no? Hay que pesarse todos los días, examinarnos, saber si estamos creciendo o no estamos creciendo, qué tanto nos estamos pareciendo al Señor cada día más o no. Y ahorita que hay tiempo hay que aprovechar, ¿no? Para hacer los correctivos que podamos hacer. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Regálanos una oración, Juan Pablo, para irnos. Sí, amén. Bueno, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad que nos diste de reunirnos como congregación, como hermanos. Te damos las gracias, Señor, por el pastor y por su familia que siempre están dispuestos a traernos ese alimento semana a semana, Señor, para, pues, primeramente pesarnos, Señor, y igualmente tomar
pues lo que consideremos que nos falta, Señor, para aplicarlo día con día en nuestro diario caminar. Te pido, Señor, por cada hermanito aquí representado, por sus familias. Te pido que los guardes en este resto de semana, Señor, que vamos a afrontar. Y bueno, Señor, también te pedimos humildemente que guardes nuestro sueño para poder restaurar fuerza, Señor, y el día de mañana afrontarlo con la mayor de las ganas, Señor. Te lo agradecemos y todo lo ponemos en tus santas manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Feliz